Durante semanas, la NASA permaneció en un silencio casi inquietante mientras astrónomos aficionados de todo el mundo seguían capturando imágenes del Atlas de Tres Ojos que se negaban a coincidir con cualquier patrón lógico, comportamiento natural o predicción ofrecida por los modelos cometarios clásicos. O cuando las grandes instituciones dejan de hablar mientras el cielo sigue proporcionando nueva evidencia, ese silencio empieza a parecer intencional. Se convierte en un mensaje en sí mismo. Entonces, sin previo aviso, sin preámbulos y sin explicación, la NASA finalmente rompió ese silencio. No mediante una conferencia de prensa ni una declaración pública cuidadosamente elaborada, sino publicando discretamente un pequeño conjunto de muestras de imágenes desclasificadas. Imágenes que aún no se esperaban. Imágenes que nunca debieron verse así. Imágenes que ahora validan lo que observadores en España, Tailandia, Noruega e incluso Virginia han estado documentando con creciente confusión. Un núcleo que se niega a distorsionarse. Un halo circundante que se expande más rápido de lo que permiten los límites teóricos. Una cola que se curva como si el propio objeto estuviera girando. O hay un perfil de brillo demasiado simétrico, demasiado consistente, demasiado controlado para algo supuestamente compuesto de hielo y polvo frágiles. Esta noche vamos a abrir este tema, no a través de la especulación, sino examinando los datos brutos incluidos en estas imágenes, los patrones repetitivos que abarcan múltiples continentes, y las sutiles implicaciones que esconde la inesperada publicación de la NASA. Porque si estas imágenes son auténticas, y todo indica que lo son, entonces el Atlas de Tres Ojos no solo está entrando en el sistema solar, parece estar revelándose, una fotografía imposible a la vez, y al final, quizá empiecen a preguntarse si el objeto que hemos estado llamando cometa es algo mucho más deliberado. La primera imagen que empezó a fracturar la narrativa oficial provino de Extremadura, España. Fue una captura de luminancia de larga exposición tomada el 22 de noviembre, en condiciones que deberían haber desenfocado o degradado casi todos los detalles visibles. En lugar de distorsión, el resultado fue precisión. Las estrellas del fondo se extendían en largas estelas diagonales, marcando claramente el paso del tiempo durante la exposición. Sin embargo, dentro de ese movimiento, el núcleo de Atlas de Tres Ojos permaneció nítido, estable y perfectamente centrado. Eso por sí solo desafía las expectativas, porque un objeto sometido a tensión interna o fragmentación debería mostrar un brillo desigual, asimetría o múltiples picos de intensidad. Atlas no mostró nada de eso. Su región central emitió un brillo uniforme, limpio y equilibrado, casi parecido a una fuente de luz artificial en lugar de reflejos caóticos de polvo y hielo. Aún más inquietante fue un brillo frontal, un brillo sutil, pero perceptible cerca del borde delantero del objeto, más nítido que cualquier cosa vista en imágenes anteriores. Las emisiones hacia adelante no deberían intensificarse por sí solas a menos que se esté expulsando activamente nuevo material, o que la rotación haya revelado una nueva característica estructural. Pero esta imagen sugería algo completamente diferente. Estabilidad en el centro combinada con cambios en los bordes, una combinación que resulta casi biológicamente antinatural en el comportamiento cometario. Cuando los observadores en Tailandia lograron capturar su propia imagen a pesar de la nubosidad y la escasa visibilidad, el misterio se agravó. El brillo central no era aproximadamente circular ni simétrico. Era perfectamente circular al realzarlo, como trazado con precisión, en lugar de moldeado por sublimación aleatoria. Alrededor de este núcleo se encontraba un halo estratificado, con gradientes de brillo apilados como capas concéntricas. Las comas naturales suelen ser difusas, irregulares y turbulentas, y se remodelan constantemente por la presión de la radiación solar y la tensión rotacional. Sin embargo, la imagen de Tailandia sugería segmentación, con capas que se comportaban como si el material se liberara en intervalos controlados en lugar de ráfagas caóticas. Aún más sorprendente fue el hecho de que los gradientes de brillo registrados en Tailandia coincidieran casi exactamente con los capturados en España, a pesar de haber sido tomados en noches diferentes, con cámaras, filtros y condiciones atmosféricas diferentes. Cuando dos continentes distantes producen perfiles de intensidad casi idénticos bajo condiciones completamente distintas, la coincidencia se convierte en una explicación cada vez más frágil. Lo que queda es la inquietante conclusión de que el Atlas de Tres Ojos exhibe un nivel de estabilidad que ningún cometa conocido ha demostrado jamás. Los datos de Noruega llegaron después y cambiaron la conversación de inmediato. Capturada bajo los cielos de Bortle 4 con apenas una hora de exposición, la imagen reveló una cola mucho más definida que las observaciones anteriores. Pero la claridad no fue la única anomalía. La forma sí lo fue. Una leve curvatura apareció a lo largo de la cola, una espiral sutil que sugería que el polvo y el gas se retorcían al fluir hacia afuera. Esto es importante porque apunta a la rotación en lugar de a la fragmentación.
Un núcleo en rotación expulsa material de forma desigual a medida que gira, produciendo una estructura helicoidal que evoluciona con el tiempo. Pero aquí está el problema. El núcleo de Atlas no muestra evidencia de deformación o ruptura. Un cometa en rotación bajo tensión debería mostrar gritas, fluctuaciones de brillo o irregularidades estructurales en el núcleo. Atlas no muestra nada de esto. La cola se comporta dinámicamente, mientras que el núcleo permanece perfectamente estático. Esta contradicción refuerza una de las interpretaciones más controvertidas hasta el momento, que el Atlas de tres ojos puede no ser en absoluto una pila suelta de escombros antiguos, sino una estructura rígida, algo lo suficientemente sólido como para preservar una simetría perfecta, incluso mientras expulsa material en un patrón rotacional complejo. Una imagen de campo amplio desde Virginia añadió otra capa a la anomalía. Esta imagen reveló una cola extraordinariamente tenue, pero inconfundiblemente extendida, que se extendía más allá de lo que cualquier observación previa había logrado registrar. Lo que la hizo verdaderamente inusual fue su apariencia delgada y estructurada. Las colas naturales de los cometas se difuminan al alargarse, perdiendo coherencia y volviéndose ruidosas y turbulentas. Esta cola hizo lo contrario, mostró alineación, consistencia y una sensación de flujo dirigido, como si siguiera una trayectoria definida en lugar de dispersarse aleatoriamente. Parecía menos como escombros a la deriva, y más como tinta fluyendo a través del agua a lo largo de un canal controlado. Y sin embargo, a pesar de la inmensa escala de esta cola, el núcleo en su centro permanece inalterado. No hay picos repentinos de brillo, no hay señales de fragmentación, no hay evidencia de falla térmica o estructural. El contraste entre las volátiles características externas y el centro prístino e inmutable se está convirtiendo rápidamente en la característica definitoria de 3i Atlas. En cada imagen, desde España hasta Tailandia, pasando por Noruega y Virginia, un tema destaca por encima de todos los demás. La simetría del núcleo se intensifica, no se degrada. Esto es lo opuesto a lo que hacen los cometas. La simetría suele ser lo primero que se pierde cuando un cometa comienza a fragmentarse. El brillo se deforma, los picos de intensidad se dividen y el centro se vuelve caótico. Aquí ocurre lo contrario. El holo continúa expandiéndose y evolucionando. El brillo frontal se intensifica. La cola se vuelve cada vez más detallada. Y a pesar de todo, el núcleo sigue siendo un círculo perfecto. Esto apunta a una estructura que no es simplemente estable, sino diseñada para la resistencia. Un cuerpo central capaz de resistir fuerzas que, según toda la física conocida, deberían distorsionarlo. Con cada nueva imagen, la estabilidad parece menos natural y más intencional. El halo que rodea 3 Atlas se expande a un ritmo que supera lo previsto por los modelos existentes. Si la sublimación simple fuera la responsable, la velocidad de expansión debería seguir de cerca las curvas de calentamiento solar y las propiedades conocidas de los materiales. Sin embargo, el crecimiento observado es más rápido de lo esperado, lo que apunta a una fuente de energía interna o a una composición química mucho más volátil que la que se encuentra habitualmente en nuestro sistema solar. La estructura estratificada observada en las observaciones de Tailandia resulta especialmente sospechosa en este contexto, ya que sugiere una liberación organizada, casi rítmica, de material en lugar de la evaporación caótica, que se espera de la desgasificación natural. La cola curvada captada en Noruega implica claramente rotación, aunque la rotación en cuerpos helados suele provocar fracturas por tensión, sobre todo al acercarse al perihelio. La ausencia total de tales fracturas respalda la idea de que el núcleo es mucho más denso o significativamente más fuerte de lo que predicen los modelos cometarios actuales, posiblemente incluso monolítico. Si Atlas se ciura sin fragmentarse, su cohesión interna debe ser mucho mayor de lo esperado. Esto abre una inquietante posibilidad. 3 Atlas podría no ser una acumulación de hielo suelto, sino algo sólido, algo diseñado para soportar la rotación, el calor y las intensas fuerzas gravitacionales. El análisis de brillo, tanto de España como de Tailandia, revela una distribución de energía muy restringida dentro del núcleo, con gradientes que se asemejan entre sí. Los cometas naturales casi nunca producen curvas de brillo idénticas al observarlos desde diferentes hemisferios y en diferentes condiciones. Sin embargo, Atlas sí lo hace. Este nivel de simetría sugiere que cualquier elemento que produzca la luz, ya sea reflejada o emitida, es uniforme en toda la superficie. Esta uniformidad es poco común en los cometas naturales, pero es una característica distintiva de los objetos artificiales. Una de las características más desconcertantes sigue siendo el resplandor frontal, observado por primera vez en España y confirmado posteriormente en las imágenes de Tailandia. Este resplandor, que se intensifica,
no se ajusta a la geometría estándar de la iluminación solar, lo que implica una reflectividad superficial muy inusual o un chorro frontal dirigido hacia los observadores, lo que implica una reflectividad superficial dirigido o aberturas artificiales en construcciones artificiales. La persistencia de este resplandor a lo largo de múltiples noches y continentes sugiere que se trata de una característica estable, no de un evento aleatorio o transitorio. Las capas visibles en el halo de Tailandia se ven reforzadas por imágenes posteriores de otras regiones. En lugar de expandirse suavemente, el halo parece crecer en etapas discretas, como ondas que se extienden hacia afuera. Este comportamiento es extremadamente inusual en la desgasificación natural y podría indicar eventos de emisión periódicos dentro del objeto. Estos eventos se asemejan mucho más a liberaciones controladas que a una sublimación espontánea. La inusual estructura de la cola, particularmente en las imágenes de Virginia y Noruega, también sugiere un patrón característico repetitivo, algo lo suficientemente estable como para codificar una velocidad de rotación o una salida periódica específica. Las colas de los cometas naturales son muy variables y cambian rápidamente en respuesta a fuerzas externas. La cola de Atlas, sin embargo, evoluciona lenta y consistentemente. Esta consistencia implica una fuente interna que opera con ciclos estables en lugar de influencias ambientales caóticas. Con observadores independientes en varios países registrando las mismas anomalías, los científicos se enfrentan ahora a una situación inusual, la consistencia global. Normalmente, las diferencias en las condiciones atmosféricas, los equipos y los métodos de observación dan lugar a conjuntos de datos contradictorios. En este caso, todos observan las mismas características, el mismo núcleo circular, el mismo halo en expansión, la misma cola en espiral y el mismo brillo que se intensifica. Cuando las observaciones convergen entre hemisferios, la curiosidad da paso a la sospecha. Durante semanas, la NASA no dijo nada. Los observadores aficionados siguieron subiendo imágenes. Los modelos teóricos generaron debates en línea y el misterio se agravó. En circunstancias normales, la NASA publicaría actualizaciones oportunas, corregiría información errónea y proporcionaría orientación interpretativa. Esta vez no lo hicieron, esperaron, observaron. Ese prolongado silencio solo intensificó la especulación, llevando a muchos a creer que las anomalías observadas por los aficionados también estaban presentes en los datos internos de la NASA. Entonces, sin previo aviso, la NASA publicó un conjunto de imágenes desclasificadas. No hubo conferencia de prensa, notas explicativas ni interpretación oficial, solo las imágenes sin procesar. Pero en lugar de refutar las anomalías, las imágenes las reforzaron. El núcleo permaneció simétrico. El halo continuó expandiéndose. La cola mostró una clara curvatura. Los perfiles de brillo coincidieron con los registrados en todo el mundo. La NASA no corrigió a los observadores, los validó discretamente. Sin embargo, el comunicado evitó cuidadosamente abordar las implicaciones más profundas. No se discutieron las velocidades de rotación, ni se analizó la estratificación del halo, ni se comentó sobre la simetría del núcleo, ni se explicó el resplandor frontal. El silencio que siguió a esta confirmación es más elocuente que cualquier negación. Sugiere que la NASA ve exactamente lo que ven los aficionados, pero aún no entiende cómo explicarlo o no está dispuesta a hacerlo. La imagen global es inconfundible. El Atlas de tres ojos conserva una simetría perfecta en su núcleo mientras continúa cambiando a lo largo de sus bordes exteriores, liberando material en halos estratificados, girando su cola al rotar y produciendo patrones de intensidad que se repiten consistentemente en todos los continentes. Estas no son las características de un cometa en desintegración, son los comportamientos de algo diseñado para la durabilidad, el movimiento y el equilibrio. Algo que quizá no solo esté pasando por nuestro sistema solar, sino que se revela deliberadamente exponiendo fragmentos de su diseño interno con cada observación. Y ahora, tras ensamblar cada imagen, cada fotograma, cada curva de brillo y cada sutil indicio de estructura captado por telescopios repartidos por España, Tailandia, Noruega, Virginia y más allá, llegamos a un punto en el que el misterio que rodea al Atlas de tres ojos deja de ser una cuestión exclusivamente astronómica para convertirse en algo mucho más amplio. Se convierte en una pregunta que presiona la frontera entre lo que podemos explicar con comodidad y lo que finalmente nos vemos obligados a afrontar. Porque cuando examinas el núcleo estabilizado que se niega a distorsionarse, cuando observas un halo estratificado que se expande más rápido de lo que la física de sublimación puede explicar razonablemente, cuando sigues la cola enroscada que gira sin provocar fragmentación, cuando notas que el brillo frontal se intensifica como si recibiera energía interna, y cuando comparas imágenes de todo el mundo, solo para darte cuenta de que todas concuerdan, se alinean y refuerzan la misma simetría, o imposible, queda claro que este objeto
no se comporta como nada que hayamos documentado antes entre los visitantes interestelares. El universo permite el caos, la aleatoriedad y la irregularidad. Los cometas encarnan ese desorden, actuando como escombros antiguos que caen impredeciblemente por el espacio. Pero Atlas no se comporta de esa manera. No vaga sin rumbo, no se deforma bajo tensión, no se fractura. Se comporta como algo consciente de su propia estructura. Entonces la NASA finalmente rompe su silencio. No presentándose ante las cámaras, ni ofreciendo explicaciones, ni replanteando ni minimizando los patrones extraños, sino publicando discretamente imágenes desclasificadas que confirman, con absoluta precisión, las mismas anomalías que los astrónomos han estado debatiendo. Una publicación sin interpretación. No es solo una simple revelación de datos. Es una declaración, un gesto calculado de transparencia envuelto en incertidumbre. La NASA reconoce la estructura, la estabilidad y el halo evolutivo de Atlas sin decirnos qué creen que representan esos patrones. Y esa ausencia de narrativa puede ser el detalle más revelador de todos. Si estas anomalías fueran insignificantes, si estas características fueran esperables, si este comportamiento encajara perfectamente con la física cometaria establecida, la NASA lo habría dicho. Habrían explicado la simetría, el brillo, la cola enroscada y los gradientes estratificados. Habrían asegurado al público que no ocurría nada inusual. En cambio, desbloquearon el archivo y se hicieron a un lado, así que ahora nos quedamos solos con las imágenes. Imágenes que muestran un objeto cuyas capas externas se expanden casi como un sistema vivo, cuya cola gira como una señal giratoria y cuyo núcleo permanece perfectamente circular a pesar de las fuerzas que deberían desgarrarlo. Quizás natural, innegablemente extraordinario, pero si es natural, entonces representa una forma de naturaleza que nunca antes habíamos visto. Un tipo de reliquia interestelar que porta comportamientos físicos desconocidos para nuestro sistema solar. Guay si no es natural, si incluso una de estas características resulta ser diseñada, entonces Atlas se convierte en más que un visitante, se convierte en un mensaje. Un mensaje escrito no en señales de radio o balizas artificiales, sino en estructura, simetría, estabilidad y silencio. Un mensaje que silenciosamente nos insta a mirar de nuevo, porque esa puede ser la verdadera revelación oculta dentro de los marcos desclasificados de la NASA. Por primera vez, la humanidad está observando un objeto que se niega a obedecer las reglas que creíamos que gobernaban el universo. Atlas muestra simetría donde debería existir fragmentación, coherencia donde debería dominar el caos, estabilidad donde debería afianzarse la descomposición. Si esto representa química exótica, la huella de ingeniería extraterrestre o el primer ejemplo de una clase completamente nueva de viajeros interestelares sigue siendo una incógnita. Pero lo que podemos decir con certeza es que la historia de Atlas de tres ojos no se desvanece, se está desarrollando. Hoy, mientras la NASA se prepara para publicar la próxima oleada de imágenes de alta resolución, los astrónomos aficionados perfeccionan sus instrumentos y la atención vuelve a centrarse en el cielo nocturno. El universo podría obligarnos a actuar. Podría revelar algo que no podamos descartar. Algo que traspase la frontera entre lo posible y lo intencional. Cuando lo haga, tendremos que afrontar la pregunta que ha persistido desde que aparecieron las primeras imágenes borrosas. ¿Estamos observando un cometa o una construcción? ¿Un remanente de hielo antiguo o un dispositivo construido para viajar solo en la oscuridad? Hasta que surge esa respuesta, una cosa ya está clara. El silencio se ha roto. O lo que venga después podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los objetos interestelares. Si este viaje a lo desconocido te dio escalofríos, si te hizo reconsiderar qué podría estar realmente moviéndose por nuestro sistema solar ahora mismo, no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de este misterio en desarrollo. Activa las notificaciones, porque cuando lleguen las próximas imágenes desclasificadas, querrás verlas primero. Comparte esto con alguien que crea que todos los cometas son iguales y deja un comentario diciéndome qué ves en estos patrones, coincidencia o comunicación.